tenido ocasión de leer, aunque sea muy rápidamente, el texto que el profesor Dietz os ha suministrado y que supongo que será básicamente lo que él exponga en su conferencia. Lo que puedo decir ya, después de esa lectura rápida, y que conste que para mí no ha sido ninguna sorpresa, es que estoy totalmente de acuerdo en su planteamiento. No sé si puedo hablar de, como acabas de decir, Adriana, de 5, de 6, de 3, de 4 pilares, pero lo que me parece de destacar, y así consta en el texto del profesor Dietz, es que el derecho de autor, la propiedad intelectual, no tiene sentido si no se contempla, por un lado, que es absolutamente esencial hoy en día para nuestra cultura, para el desarrollo de esa cultura y para la difusión de esa cultura, una difusión que, a diferencia de en otros tiempos, se caracteriza por ser multitudinaria, por ser masiva. Pero también me parece muy importante, y en eso hace especial hincapié el profesor Dietz, la muy especial posición que en el mundo de la cultura tiene que ocupar el creador, el autor. Y no solamente porque produce cultura, sino por la enorme importancia que tiene el crear un ámbito de protección a aquellos que tienen ese inmenso privilegio de generar nuevas formas, nuevas expresiones, de enriquecer nuestra cultura. El autor tiene que ser respetado, y no solamente respetado económicamente, porque por supuesto que los aspectos económicos tienen una enorme importancia en todo lo que sea el derecho, en todo lo que sea el derecho de propiedad intelectual, pero sin perjuicio de que eso es clave a la hora de hablar de otros interlocutores del mundo de la propiedad intelectual, el mundo de los empresarios tienen que poder invertir sabiendo que recuperan su inversión. Pero no solo es lo económico en el caso del autor, que además también se traslada en algún grado, quizá menor, aunque eso es un problema bastante complicado en las zonas fronterizas, al papel del artista, intérprete o ejecutante, que también a su nivel es un creador. El tener en cuenta también los aspectos que nosotros denominamos morales de la protección del autor es indispensable para tener una plena comprensión de lo que hoy, al menos desde el punto de vista del derecho de autor del mundo denominado continental por los anglosajones, debe ser. Esos son los pilares, que no sé si han salido 2, 3 o 1. Añadiré que a la hora de proteger al autor, hoy en día, especialmente en el terreno económico, el papel de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual y específicamente de los derechos de autor es hoy en día insustituible. Frente al mundo del mecenazgo, que era el mundo en el que se alimentaba, en el que se cuidaba en el pasado histórico a la creación, ahora la única forma de protegerla es protegerla en el mercado. Y para protegerla en el mercado, las entidades de gestión son necesarias desde el momento en que estamos hablando de explotaciones globalizadas, explotaciones mundiales. Eso es lo que quería añadir. Con respecto a las entidades de gestión, que es sin duda la parte más extensa del anteproyecto, desarrolla de una forma espectacular los artículos que en la ley se dedican a las entidades de gestión. Qué duda cabe que se plantean muchos problemas y muchas dudas, y posiblemente incluso algunos planteamientos críticos. Porque, en definitiva, partiendo de la base de que el legislador trata de legislar bien, hay que tener la presunción de la buena fe del legislador,
el mismo se ha guiado en parte con el tiempo en el que está actuando también la Unión Europea, es decir, en parte con la idea de conseguir que las entidades tengan la mayor transparencia posible y en esa transparencia sean susceptibles del mayor control posible. Esa parte del anteproyecto a mí me parece positiva. Me parece positiva en términos generales, lo que no quiere decir que esté en condiciones de afirmar que todos los extremos introducidos en ese articulado son adecuados, porque todos sabemos que, llegado un momento, el exceso de control puede terminar asfixiando a la entidad controlada. Así es que eso habría que verlo con más detalle e incluso probablemente es muy importante que los propios protagonistas de las entidades de gestión nos ilustren sobre hasta dónde sí y a partir de dónde no. Pero añadiré algo más. A mí, en esa labor de control y en su caso de sanción, me parece mucho más importante que el control y la sanción de las entidades, el control y la sanción de los gestores de las entidades en su día. No creo que en general las entidades deban ser castigadas por no cumplimentar las reglas establecidas o por fallar en algún extremo. Creo que los que deben ser, hablando en términos muy vulgares, en su caso castigados, son los responsables de esas actuaciones, los gestores en cada momento. Y en eso sí que creo que hay que prever medidas eficaces, porque precisamente hace un rato, hablando con el profesor Ditz, lo comentábamos, y yo le decía, las entidades de gestión son muy importantes para la protección del autor o de los otros titulares de derechos de propiedad intelectual, pero tienen además una enorme importancia como imagen y como conducta ejemplificadora. Cada vez que una entidad de gestión hace algo mal, no solo perjudica a los afectados por esa mala actuación, sino que perjudica profundamente a la propiedad intelectual. El convenio de Berna sigue siendo un convenio totalmente válido como receptor de las esencias del derecho de autor. Lo que le ocurre al convenio de Berna es que, evidentemente, en algunos desarrollos, especialmente los desarrollos tecnológicos, ha quedado algo anticuado, lo que no quiere decir que el convenio de Berna no siga sirviendo, los principios siguen estando ahí y son muy importantes. Basta con evocar algo que hoy en día está continuamente en la boca de los cultivadores de la propiedad intelectual, la regla de los 3 pasos. Pues bien, la regla de los 3 pasos se ha trasladado a muchos ámbitos, pero está, aunque solo sea para el derecho de reproducción, en el artículo 9 del convenio de Berna, y eso es, sin más, un botón de muestra. Pero el convenio de Berna tiene un problema en sus actualizaciones y por eso desde 1971 no ha vuelto a ser actualizado, y es que para actualizarse necesita de la unanimidad. La unanimidad, lo que quiere decir que ha muerto de éxito, en el sentido de desarrollarse, porque teniendo en cuenta que en estos momentos son más de 100 los estados que forman parte del convenio de Berna, pues está claro que sacar nuevas revisiones no es viable y precisamente por eso es por lo que se recurrió a los tratados OMPI, al tratado OMPI del derecho de autor, porque antes de llegar a la fórmula del tratado OMPI se estuvo hablando de fórmulas de complementar de alguna manera el convenio de Berna y se estuvieron dando muchas vueltas para arriba y para abajo, se hablaba de un protocolo y al final hubo que optar por ese instrumento que está inteligentemente pensado, porque obliga a quienes firman el tratado OMPI del derecho de autor que firmen también el convenio de Berna,
con lo cual se potencia todavía más el convenio de Berna. Pero con todo, aunque el tratado OMPI, los dos, pero estamos hablando de derecho de autor, puesto que estamos hablando del convenio de Berna, fueron tratados que pretendieron actualizar la regulación internacional en consonancia con las exigencias de la era digital y de la era Internet, incluso y de la utilización de técnicas como la gestión electrónica de los derechos de propiedad intelectual, como la protección de la propiedad intelectual a través de medidas de protección, medidas tecnológicas de protección. A pesar de ello, también se notan ya terrenos donde hay que avanzar. Baste con pensar en la enorme dificultad que en estos momentos plantea de cara a la persecución de las infracciones de la propiedad intelectual en la red, la determinación del foro judicial competente. Y eso es una auténtica odisea. Recientemente hay una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que llega a una conclusión manifiestamente muy perjudicial para los titulares de derechos, porque les dice que en principio pueden demandar allí donde pueda haber acceso a la obra puesta en la red, pero que solo puede demandar con respecto a los daños causados en ese lugar, en ese país, con lo cual entramos en el camino del peregrinaje de competencias judiciales, el peregrinaje de tribunales que obviamente todos lo sabemos perjudica fundamentalmente al infringido, al perjudicado por la infracción. Pero otro ejemplo muy importante y ya suscitado por precisamente otra sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en estos momentos empieza a bailar la distinción o la categoría del derecho de distribución como fórmula de difusión a través de ejemplares en soporte material, porque precisamente esa sentencia de la que hablo, que se refiere a programas de ordenador de la Unión Europea de este año, creo recordar, o del año anterior, porque en la cabeza cada vez la tengo peor, lo que pone de relieve es que qué más da difundir programas de ordenador en soporte material o difundirlos a través de la red. En definitiva, en términos económicos, se trata de una distribución. ¿Tendremos que prescindir del concepto de distribución que hoy manejamos? ¿Se nos va a quedar arrumbado, puesto que cada vez se nos anuncia más que los soportes materiales van a desaparecer? Hay un nuevo ejemplo de cómo hay que seguir avanzando y esos avances hay que tratar de que se trasladen al nivel internacional. Así es que, para bien y para mal, la propiedad intelectual es una disciplina que no nos permite parar un rato para coger aliento. Hay que correr continuamente.